Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a ver parte de la unidad 1 en esta presentación que es referida a generalidades de la materia. Bueno, la materia se llama topografía y geodesia. ¿Por qué? Porque a lo largo del cuatrimestre vamos a ver la mayor parte del tiempo topografía y una pequeña parte de geodesia, porque vamos a ver nociones, ¿no es cierto?, de geodesia y también nociones de otras disciplinas que acompañan a la topografía, como ser la fotogrametría y la cartografía. Bueno, ¿por qué el ingeniero necesita la topografía? Bueno, como verán ustedes acá, hay representaciones de obras civiles y obras de ingeniería. Para poder realizar estas obras, se necesita saber dónde se va a emplazar. Entonces, el ingeniero necesita tener el conocimiento pleno de cómo es el terreno, desde el punto de vista planimétrico y altimétrico. Entonces, esa es la razón por la cual ustedes necesitan conocer esta materia. Bien. Entonces, vamos a ver un poco la definición de topografía. La topografía es una disciplina que tiene por objeto el estudio de los métodos y el instrumental necesario para representar una parte de la superficie terrestre en un plano. Es llamado plano topográfico o carta. Bien, ahora, esas representaciones en la actualidad, gracias a la tecnología, también la podemos hacer en 3 dimensiones. Acá podemos ver en la parte de abajo un modelo digital del terreno y en la parte de arriba lo mismo visto en planimetría. O sea, puntualmente serían curvas de nivel para saber para dónde escurre el agua, por ejemplo. Para ello vamos a aprender y tener conocimiento de diferente instrumental que se usa en topografía, como ser lo más simple que es la cinta, un equialtímetro, o también llamado nivel de anteojo, una estación total, un distanciómetro de mano, un GPS y lo último de la tecnología, que son los drones. Bien, yo les dije que la topografía representa la Tierra en forma planimétrica o altimétrica. Bueno, ¿qué sería una representación planimétrica? Acá en este ejemplo podemos ver un producto de lo que se llama un relevamiento planimétrico. La palabra relevamiento significa pasar del terreno al papel. Y es planimétrico porque se hicieron mediciones para determinar los puntos, su posición, en 2 dimensiones, la X y la Y. Ahora, si yo también quiero conocer la altura, ¿sí? Supongamos que acá tengo una zona, ¿no?, en el cual yo ya he reconocido lo que he medido, y también quiero saber desde el punto de vista de las alturas del terreno. Entonces, el relevamiento tendría que ser un relevamiento altimétrico, o significa conocer las alturas, o sea, la coordenada Z. Si yo combino las dos cosas, quiero saber la posición X, Y y Z, entonces va a ser un relevamiento plani-altimétrico. Bien. Bueno, acá por ejemplo, este tipo de relevamiento es un relevamiento fotogramétrico con el fin de hacer una carta topográfica. La fotogrametría también es una disciplina en el cual yo puedo determinar la ubicación de los puntos por medio de imágenes satelitales o fotografías, aéreas o terrestres. En este caso fue hecho con una imagen satelital. Bueno, vamos a ver un poco qué elementos vamos a usar acá en topografía. Una de las cosas es que vamos a manejar la escala. Bueno, ustedes ya saben lo que es la escala, pero vamos a ver cómo la vamos a manejar acá en topografía y cómo la vamos a definir.
Bueno, la escala es la relación matemática que existe entre la longitud de una distancia determinada en la realidad y la longitud de esa misma distancia representada en el plano. O sea, escala es igual a plano sobre terreno. Bueno, ¿cómo la vamos a expresar? Como 1 sobre D. 1 sobre D siendo D el denominador de escala. Ahora, acá hay un ejemplo que ustedes pueden ver, ¿no es cierto? En el cual la escala no tiene unidades, las unidades se las pongo yo. Entonces, por ejemplo, 1 en 25.000 representaría 1 centímetro en el plano, representaría en la realidad 25.000 centímetros o 250 metros. Ahora, ¿cualquier escala vamos a usar? No, no vamos a usar cualquier escala, sino que vamos a usar lo que se llaman las escalas topográficas. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo determinar la escala en una mapa o en una carta. Entonces, por ejemplo, yo mediría con una regla, un escalímetro, mejor dicho, que tiene diferentes escalas, un segmento, y supongamos que me daría estos 8 centímetros. Y yo sé que esos 8 centímetros equivalen a 2 kilómetros en el terreno. Entonces, haciendo una relación de regla de 3, determino que la escala sería 1 en 25.000. Tengan en cuenta cuáles son las escalas mayores y cuáles son las menores. 1 en 25.000 es una escala mayor que 1 en 50.000, ¿sí? O sea, si el denominador es menor, la escala es mayor. Bien. Entonces, las que vamos a usar acá en topografía son escalas topográficas. ¿Cuáles son? Son las que se encuentran en el escalímetro. O sea, 1 en 2.345 no es una escala topográfica. La tengo que asimilar a una escala topográfica. Bueno, yo dije las que se encuentran en el escalímetro con el agregado sacado de ceros. Entonces, en este tipo de escala que yo pongo acá, ¿cuál optaría? Bueno, ese es el tema. ¿Cuál optar? ¿1 en 2.000 o 1 en 2.500? Ustedes intuirán que cuando la escala es mayor, voy a tener mayor detalle. En cambio, a menor escala, hay detalles que no van a aparecer. Un camino en una determinada escala va a ser algo que tenga 2 lados. En cambio, a una escala menor, seguramente va a ser una línea o una curva. Bien, entonces, eso va a influir en lo que yo voy a tener que medir. Depende de qué escala voy a usar, qué detalle. Para ello, vamos a ver el tema del límite de la percepción visual y su relación con la escala. Bueno, o sea, que yo voy a elegir la escala depende del detalle que quiero que aparezca o viceversa. Teniendo la escala, puedo determinar qué tengo que relevar, con qué detalle, ¿sí? Bueno, para ello, sabemos que el ojo humano normal percibe 2 puntos separados cuando a una distancia de 30 centímetros, que es la distancia óptima de visión distinta, esos 2 puntos empiezan a aparecer como separados. ¿Cuánto vale la separación? O sea, el ojo lo percibe como separado. 0,1 milímetro. Ese ángulo que forma la distancia con esos 2 puntos, visto desde el ojo, es un ángulo de aproximadamente 1 minuto. Bien, entonces, para determinar la escala a adoptar, en lugar de 0,1 milímetros vamos a usar 0,2 milímetros. Entonces, si yo sé que la escala es plano sobre terreno, 1 sobre D, despejo terreno y digo que es plano por denominador de la escala. Si la escala fuera de 1 en, por ejemplo, 1 en 2.000, eso implicaría que lo que yo veo en el plano, que dijimos que vamos a tomar 0,2 milímetros, que es la distancia entre esos 2 puntos en el plano, multiplicada por la escala, el denominador de la escala, me va a dar lo que
va a representar en el terreno. En el terreno eso representaría en este caso 400 milímetros o 40 centímetros. Eso quiere decir que dos puntos en el terreno separados 40 centímetros a una escala 1 en 2000 se empezarían a ver separados en el plano. Entonces, a esa vacilación del terreno la vamos a llamar delta S. ¿Sí? Entonces, delta S va a ser igual a 0,2 milímetros multiplicado por el denominador de la escala. Entonces, conocida la finalidad del plano y la vacilación con que debe ubicarse, en definitiva, los puntos del terreno, se definirá la escala utilizando esta expresión. Perfecto. Bueno, y algo que también está ligado, que vamos a usar, es el tema de la influencia de la esfericidad terrestre en planimetría. O sea, cuando yo voy a medir una distancia en el terreno, ¿tengo que tener en cuenta la curvatura de la Tierra o no? Bueno, vamos a ver cuándo sí y cuándo no. Nosotros acá tenemos una representación que vemos dos puntos separados y ese va a ser el arco, como si la Tierra la considerábamos esférica. Bien. En cambio, en topografía nosotros todas las distancias las vamos a reducir al horizonte, o sea, las vamos a considerar como si fueran horizontales, porque esa es la distancia que se utiliza en topografía. Entonces, si yo trazara desde el punto A la horizontal, quedaría, ¿no?, un dibujo de este tipo, o sea, en el cual la distancia AB sobre la Tierra yo la estaría representando como AB1. Entonces, la distancia AB1 es la distancia topográfica reducida al horizonte, y la distancia AB2 sería realmente la distancia trasladada, o sea, como proyectada, ¿no? La S proyectada. Entonces, esa variación, o sea, esa diferencia entre B1 y B2, o entre, digan, sí, está bien, digo, entre B1 y B2, vamos a hacer, esa vacilación va a ser delta S. Entonces, va a ser el error planimétrico por no considerar la Tierra esférica. Sería la diferencia entre AB1 y AB. Entonces, ¿cuánto valdría ese delta S? Ese delta S va a ser igual a, sabemos que ángulo es igual a arco sobre radio. Para un ángulo pequeño no usaríamos la tangente, en este caso sí, entonces sería, ¿cómo se llama? Haríamos esta expresión R, que es una multiplicación de tangente de alfa menos alfa, la desarrollaríamos por una serie. Entonces, en este caso, esta sería la expresión desarrollada en la serie. Tomo los primeros términos, entonces en definitiva, como sé que ángulo es igual a S sobre R, entonces reemplazo acá en esta expresión delta S y me va a quedar delta S es igual a S cubo sobre 3R cuadrado. Entonces, a ver, si yo tuviera una distancia de 1 kilómetro, ¿sí? ¿Cuánto valdría esa vacilación, ese error que cometería? Valdría 0,01 milímetro. Y si esto valdría, ¿cuánto valdría si ese fuera 10 kilómetros? Si fuera 10 kilómetros, ese delta S sería igual a 1 centímetro. Como los errores en topografía van a ser centimétricos, entonces, por lo tanto, yo me puedo alejar hasta 10 kilómetros, considerando la Tierra como un plano, que no me va a influir para nada el error en esa determinación. Bueno, y entonces, si yo combino, voy a hacer una combinación de las dos, la que vimos antes con la de ahora, delta S, esa vacilación del terreno, sería 0,01 milímetros por S al cubo expresado en kilómetros, y va a ser menor a 0,2 milímetros por el denominador de la escala. Bueno,
Este video ya termina y ahora vamos a seguir con otro en el cual vamos a ver otros conceptos. Muy bien, bueno, nos vemos entonces en el próximo video.